y eso sabemos nosotros qué es. ¿Y qué vamos a utilizar para hacer el estudio de rectas y planos en L3? Todas las propiedades de vectores que sean necesarias para poder definir y encontrar las ecuaciones tanto de los planos como de las rectas en L3. Y vamos a comenzar viendo qué ocurre con los planos en L3. Cuando yo tengo un plano en L3, pueden agarrar un cuaderno en su mano y pueden ver que para definir un plano yo necesito dos cosas importantes. Un punto que me fija justamente la posición del plano, pero con ese punto no basta. ¿Qué más necesito? Una inclinación del plano. Pero ¿cómo voy a dar la inclinación del plano? Simplemente con un vector perpendicular al plano. O sea, si yo tengo un vector que es perpendicular a un plano, ya tenemos todos los planos que sean perpendiculares a ese vector van a ser con la misma inclinación. Y si además de esa inclinación fijamos un punto, estamos fijando un solo plano. Entonces, para encontrar la ecuación de un plano necesito dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Un punto que pertenece al plano y un vector que sea perpendicular al plano. Y con eso yo puedo hacer lo siguiente, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense, vamos a ir a esta clase. Tenemos la clase de hoy día, miércoles 2 de septiembre. Vamos a ver rectas y planos en el espacio tridimensional. Lo que nosotros tenemos de rectas de planos en L3, ¿qué me interesa? Todo esto que está en rojo es muy importante. Y eso debemos saber qué necesito para encontrar las ecuaciones de un plano en L3. Se necesitan dos elementos, un vector perpendicular al plano y un punto que pertenece al plano. Entonces, bajo esa consigna, nosotros tenemos que encontrar cómo se determinarían las ecuaciones de ese plano. Este plano que tengo acá, que he llamado pi, que tiene que ser perpendicular a n y que tiene que pasar por ese punto P sub 0. O sea, yo tengo que encontrar un plano que pase por ese punto y que sea perpendicular a ese vector n. Conozco el vector n que tiene componentes a, b y c, y conozco las componentes de este punto que son las componentes x sub 0, y sub 0, z sub 0. ¿Qué hago para encontrar la ecuación de ese plano a través de un análisis vectorial? Fíjense lo que hacemos. Yo puedo tomar un punto X cualquiera dentro de ese plano, cualquiera, como he tomado este, podríamos haber tomado un punto X acá, un punto X acá, lo que sea. Y unimos este punto P sub 0 que pertenece al plano con X que también pertenece al plano. Si estos dos puntos pertenecen al plano, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un vector que pertenece al plano. Y si ese vector pertenece al plano, ¿cómo es con relación a n? Con relación a n va a ser perpendicular. O sea, cualquier punto que yo tome acá para X, voy a tener un vector P sub 0X que va a estar en el plano. Y si está en el plano, ese vector es perpendicular a n. Y cuando dos vectores son perpendiculares, hemos visto en las propiedades de vectores que su producto interno es igual a 0. O sea que el producto interno de este vector por n va a ser igual a 0. Esta es la ecuación que nosotros llamamos la ecuación punto normal del plano. Y vamos a trabajar en ella porque el resto son solamente hacer operaciones que ya conocemos. Si el punto es el punto P sub 0 conocido y X es un punto genérico X y Z, yo sé que las componentes del vector que va de P sub 0 a X, de este segmento dirigido, ¿cuáles son sus componentes? El punto extremo menos el punto inicial. El punto extremo tiene estas componentes, X y Z, y el punto extremo tiene estas componentes. Por lo tanto, las componentes de este vector van a ser X menos X sub 0, la primera componente, Y menos Y sub 0, la segunda componente, y Z menos Z sub 0, la tercera componente. Ahí tienen las componentes de ese vector que va de P sub 0 a X. N conocemos, porque es un dato del problema. Conocemos las componentes de N. Entonces, si yo conozco las componentes de este vector, acabo de determinar, y conozco las componentes de N, ¿qué puedo hacer ahora? Su producto interno. Hacemos su producto interno. ¿Y cómo hacemos el producto interno de dos vectores? Multiplicamos las componentes en forma respectiva y sumamos esos resultados. Lo que significa que voy a hacer A multiplicado por X menos X sub 0, más B multiplicado por Y menos Y sub 0, más C multiplicado por Z menos Z sub 0. Hacemos operaciones acá y ¿qué nos va a dar?
A por X más B por Y más C por Z. Y todos estos términos los agrupo acá dentro de ese paréntesis. Menos A por X sub 0, menos B por Y sub 0 y menos C por Z sub 0. Y todo eso llamamos de D. Entonces, si yo reemplazo todo esto por D, tenemos que la ecuación general de ese plano, ¿y de qué plano estamos hablando? El plano que pasa por P sub 0 y es perpendicular a N, su ecuación general es esta. AX más BY más CZ más D igual a 0. ¿Qué podemos ver de interesante en esa ecuación general? Si ustedes se fijan, y me gustaría que acompañemos juntos. Los coeficientes de las variables X, Y y Z, ¿cuáles son? A, B y C. ¿Y qué es A, B y C? Son las componentes de este vector perpendicular al plano. Entonces, cuando yo tengo la ecuación general de un plano, los coeficientes de las variables son un vector perpendicular al plano. Eso es importante que observemos. Aquí ya tenemos el desarrollo, cómo encuentro la ecuación de un plano que pasa por un punto y que es perpendicular a un vector. Veamos un ejercicio práctico de esto que estamos haciendo. Y quisiera que tratemos de encontrar la ecuación de ese plano. Ahí tienen el plano que pasa por ese punto y es perpendicular a N. Trabajen. Tienen el punto P sub 0, y tienen el vector N que tiene esta componente. ¿Qué van a hacer ustedes? Aplicar lo que acabamos de hacer. Tengo el punto, tomamos un punto genérico X, Y, Z, hacemos el vector P sub 0X, encontramos sus componentes, pero ya con este punto, con el punto que tenemos acá. Y como tenemos las componentes de N, que son estas, hago el producto interno de esos dos, hacen operaciones y encuentran la ecuación general de ese plano. Entonces quisiera que trabajen y encuentren esa ecuación. Y me dicen cuál es la ecuación. Ahí tienen toda la parte teórica, es solamente aplicar con esos valores y encontrar la ecuación general del plano. Alguno que haya encontrado me dice cuánto encontró la ecuación general para verificar si está correcto o no. Si está bien o no, haciendo juntos el ejercicio. Voy a copiar su respuesta. Un momentito, por favor. ¿Cuánto le dio? A ver, ¿cuál es la ecuación que encontró del plano? 3x más 4y menos 2z más 4 igual a 0. Un momentito que estoy con... A ver, pístame ahora 3x. Más 4y. Ya. Menos 2z. Ya. Más 4 igual a 0. Si ustedes analizan, tiene más o menos la... Y para eso tenemos nosotros la solución un poquito más abajo del ejercicio. Ahí tienen ustedes efectivamente 3x más 4y menos 2z más 4 igual a 0. ¿Qué se ha hecho? Ahora vamos explicando paso a paso qué es lo que se ha hecho. Yo tengo acá el punto P sub 0, 2 menos 1, 3, que pertenece al plano. Tomamos un punto genérico del plano X, Y, Z y encontramos este vector que está sobre el plano, P sub 0X. ¿Cuáles van a ser las componentes de ese vector? X menos 2, Y más 1, Z menos 3. Ahí están sus componentes.
ese vector que está sobre el plano va a ser perpendicular a este vector, porque n es perpendicular al plano. Por lo tanto, el producto interno de esos dos vectores va a ser igual a 0. Hacemos el producto interno entre esos dos vectores y tendríamos 3 por x menos 2 más 4 por y más 1 menos 2 por z menos 3, acá está. Hacemos operaciones acá, que es lo que ha hecho su compañero, 3x más 4y menos 2z más 4 igual a 0. Tengo la ecuación general del plano. ¿Qué plano? El plano que pasa por este punto y es perpendicular a ese vector. Perfecto, estaba correcto. Muy bien, o sea, ya tiene usted la verificación de que lo hizo estaba correcto. Voy a borrar eso. Ocurre que a veces no me dan a mí en forma directa, como acaban de darme en este ejercicio, los elementos para calcular la ecuación. O sea, en este caso me han dado los elementos, me han dado el punto y me han dado el vector perpendicular al plano. Entonces, cuando no me dan esos elementos en forma explícita, yo debo buscar la forma de encontrar esos elementos. Porque una vez que los encuentre, hacemos lo que hemos hecho en este ejercicio y está resuelto el problema. Entonces, ustedes pueden ver en el siguiente ejemplo. Me dicen, fíjense en este ejemplo, determinar la ecuación general del plano que pasa por los puntos A, B y C. No me están dando, como en el anterior, un vector perpendicular al plano y un punto que pertenece al plano, pero si no es en forma directa, me lo están dando en forma indirecta. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer ahora? En primer lugar, si quiero un punto que pertenece al plano, sabemos que A, B y C, cualquiera de ellos puede ser el punto P sub 0. ¿Por qué? Porque los tres puntos pertenecen al plano. Entonces voy a decir que P sub 0 es el punto A. Unimos el punto A con el punto B y tomo ese vector U que estoy llamando. Unimos el punto A con el punto C y llamamos este vector B. Este segmento dirigido que va de A hacia B estoy llamando U. Y el segmento dirigido que va de A hacia C estoy llamando B. ¿Cuáles son las componentes de U? Si es un segmento dirigido que este es su punto inicial y este es su punto extremo, ¿qué sería? El punto extremo menos el punto inicial. En otras palabras, B menos A. ¿Y qué me da B menos A? Menos 2 menos 1 menos 3. 4 menos 2, 2. Y 3 menos 3 me daría 3 menos 3 me daría 6. Yo ya tengo las componentes de este vector U. Y también tengo las componentes del vector B porque B es un segmento que va de A a C. Entonces sería C menos A. C menos A, ¿qué nos daría? 2 menos 1 me da 1. 0 menos 2 me da menos 2. Y 4 menos 3 me da 7. Ahí tengo las componentes de U y de B. Y sabemos nosotros por la geometría vectorial, ahí entra la geometría vectorial, que el producto vectorial de esos dos vectores es este vector. ¿Por qué? Porque el producto vectorial de dos vectores es perpendicular a ambos vectores que participan del producto. No se olviden que este vector U y este vector B están sobre el plano, están sobre este plano. Entonces, si están sobre el plano, este vector que nosotros estamos diciendo que es perpendicular a U y perpendicular a B, ese vector va a ser perpendicular al plano, por esa razón. Entonces ya tenemos la forma de encontrar este vector que no me lo habían dado. Ya tenemos la forma de encontrar ese vector que va a ser justamente el n. ¿Y qué va a ser n? El producto vectorial de U por B. Acá está el producto vectorial de U por B. Esa es una operación que ya conocemos cómo se hace. Lo único que estamos haciendo es verificar si se ha hecho correctamente. Si este vector lo hemos calculado correctamente, este vector multiplicado internamente por cualquiera de ellos tiene que darme 0. Es bueno verificar esto, porque si no hacemos esa verificación podemos apoyarnos en un error. Y en este caso, si ustedes hacen ese producto de este vector multiplicado por el primero, internamente me da 0. Está justificado, el vector está calculado correctamente. Continuamos. Ya tengo el vector n y tengo el punto. Estoy diciendo que el punto A va a ser el punto P sub 0. Que tenemos lo mismo que teníamos en el ejemplo anterior. Y aplicamos lo mismo que hemos aplicado ahora. Tomamos un punto genérico, encontramos el vector P sub 0x que está sobre el plano,
que va a ser perpendicular a n, hacemos su producto interno y obtenemos justamente la ecuación que estamos buscando, la ecuación de ese plano. O sea, el resto es exactamente igual al anterior ejemplo una vez que nosotros hemos obtenido esto que queríamos, que era justamente el vector n que no lo tenía. Entonces ahí tenemos nosotros el desarrollo ya del producto punto entre esos dos vectores y Disculpe, ingeniero. aplicando, sí, El P sub 0 es el vector A, ¿no? Sí o sí sí, tiene o que ser el sea, vector. podría ser cualquiera de ellos. Yo consideré Ah, acá el A como P sub 0, pero si alguno, digamos, considera el B, lo mismo. O si alguno considera el C, lo mismo. ¿Por qué? Porque cualquiera de esos tres puntos pertenece al plano. Si pertenece al plano es lo que necesitamos. Yo coloqué que A sea el punto P sub 0, pero si alguno coloca que B va a ser el punto P sub 0, van a encontrar lo mismo. O si alguno coloca que C va a ser el punto P sub 0, van a encontrar lo mismo. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos hecho ese producto punto, tenemos esta ecuación, que es la ecuación general del plano que pasa por esos tres puntos, por A, B y C. Es la ecuación del plano que pasa por los puntos A, B y C. Entonces, ahí tienen un ejemplo sencillo de que no me están dando los elementos en forma directa, pero sí puedo encontrarlos. Y siempre van a tener condiciones de hacer eso ustedes cuando les dan un ejemplo, de encontrar los elementos para encontrar la ecuación del plano que estamos buscando, si fuera el plano. Vamos a ver ahora la recta, cómo deducimos las ecuaciones de una recta y qué necesitamos, lo mismo que en el caso del plano en forma general, qué elementos necesito para encontrar las ecuaciones de una recta. Vamos a la parte teórica y tenemos que las rectas en R3, acá nos dice, para definir una recta basta especificar un punto por el que debe pasar la recta y una dirección. O sea, yo tengo este vector que llamamos el vector direccional, el vector U, de componentes LM y N. Y tengo este punto por donde debe pasar esa recta. Con esos dos elementos yo perfectamente trazo esta recta. Una recta que pasa por el punto P sub 0 y es paralela a este vector. Eso gráficamente es sencillísimo. Ahora, ¿cómo hacemos vectorialmente la obtención de la ecuación de esa recta o de las ecuaciones de esa recta? Y para eso tenemos que recurrir al estudio de vectores. Y vamos a ver que en el estudio de vectores nosotros sabemos y hemos visto lo siguiente. Tengo acá que encontrar la ecuación de una recta que pasa por P sub 0 y que sea paralela a U. ¿Dónde está U y dónde está P sub 0? Para que ubiquemos. Aquí está U y aquí está P sub 0. La recta, si yo determino gráficamente, va a ser esta recta en azul. Es la recta que pasa por P sub 0 y es paralela a U. Ahora, ¿cómo hacemos las obtenciones de sus ecuaciones? Fíjense, unimos el origen con este punto P sub 0. Y de P sub 0 marcamos acá sobre la recta un vector X, o de un punto X, sobre la recta. O sea, si yo analizo, tengo el vector P sub 0X. ¿Qué ocurre con O P sub 0 y P sub 0X? ¿Cómo están relacionados? Vemos que este vector más este vector, el resultado es este. ¿Qué regla me dice eso? La regla del polígono. Para sumar dos vectores, ¿qué hacemos? Colocamos un vector, a continuación colocamos el segundo, y el vector suma va a ser unir el origen del primero con el extremo del segundo. Eso es lo que tenemos acá con esos tres vectores. Entonces, ¿qué puedo escribir? Que OX, que es este vector, fíjense, OX, es igual a OP sub 0 más P sub 0X. O P sub 0 más P sub 0X. Pero nosotros sabemos que cuando un vector está anclado al origen, como es el caso del OX y el caso del OP sub 0, nosotros decimos simplemente que este vector OX y sus componentes son directamente el extremo, X, porque estas, las del origen valen 0. Y este vector OP sub 0, sus componentes van a ser P sub 0. Entonces, además, si yo tengo este vector P sub 0X y tengo este vector U, y sabemos que U es paralelo a P sub 0X,
yo puedo decir sin lugar a dudas que este vector P sub 0x es igual a T por U, donde T pertenece a los reales y no sé cuánto vale. Pero si yo le digamos voy variando T, ¿qué estoy recorriendo? Todos los puntos de esa red. Cuando T sea igual a 1, voy a tener justamente que este vector va a ser exactamente igual a P sub 0x. Cuando T sea igual a 1 medio 0,5, la mitad de este vector va a ser el vector P sub 0x. Pero como no sé dónde estoy, directamente colocamos T por U. O sea que el vector P sub 0x es igual a T por U con T que pertenece a los reales. Y esta ecuación que teníamos inicialmente escrita de esta manera, eliminando y colocando esto, ¿qué tenemos? X igual a P sub 0 más T por U. Esta ecuación se llama la ecuación vectorial paramétrica de la recta. Estamos deduciendo a través de un análisis vectorial y estamos dándola en función de un parámetro, el parámetro T. Ese parámetro T, ¿qué me está determinando? Todos los puntos de esa red. Perfecto. Ahora, si yo trabajo en esa ecuación vectorial y reemplazo las componentes cartesianas, ¿cuáles son las componentes cartesianas de X, X y Z? ¿Cuáles son las componentes cartesianas de P sub 0, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0? ¿Y cuáles son las componentes cartesianas de U, L, M y E? Si yo reemplazo esas componentes cartesianas en esa ecuación, ¿qué obtenemos? X, Y, Z igual a X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, más T por L, M y E. Y esta ecuación, debido a eso, ¿qué se llama? Se llama la ecuación, fíjense, cartesiana paramétrica de la recta E. Esta es la ecuación cartesiana paramétrica de la recta E. Pero si en esa ecuación nosotros hacemos lo que me dice la igualdad, ¿qué tengo en la igualdad? La igualdad de dos vectores en L3, donde esta es la primera componente que va a ser igual a ¿qué? A la suma de las primeras componentes de esos dos vectores, porque tenemos una igualdad de vectores en L3. En otras palabras, ¿qué tengo? X igual a X sub 0 más T por E. X igual a X sub 0 más T por E. Y va a ser igual a ¿qué? Y sub 0 más T por E. Y va a ser igual a Y sub 0 más T por E. Y Z va a ser igual a Z sub 0 más T por E. Y tenemos esas tres ecuaciones que también se llaman ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta E. Solamente que aquí está expresado de esta forma y aquí está expresado como tres ecuaciones que han salido de esta igualdad. Eso nos permite ahora, fíjense, en estas ecuaciones eliminar el parámetro T. Despejamos T de la primera ecuación y T va a ser igual a X menos X sub 0 sobre L. Despejamos T de la segunda ecuación y ¿qué va a ser? Y menos Y sub 0 sobre M. Y despejamos T de la tercera ecuación y va a ser igual a ¿qué? Z menos Z sub 0 sobre M. Como estamos hablando de que este es el mismo parámetro T, igualamos las segundas componentes. Igualando las segundas componentes obtenemos esta ecuación o estas ecuaciones que son las ecuaciones cartesianas de la recta E. Como ya no está el parámetro, eliminamos eso de paramétrica, son las ecuaciones cartesianas de la recta E. Pero si nosotros estamos en una habitación, podemos ver físicamente que una recta, ¿qué es? Es la intersección de dos planos. Fíjense el plano del techo en la habitación en que ustedes se encuentran y la pared que tienen al frente de ustedes. La intersección de esos dos planos, ¿qué me da? Una recta. Y en general, la intersección de dos planos, ¿qué es? Una recta. Entonces, esta recta que yo tengo acá, efectivamente, es la intersección de dos planos. ¿Cómo determino esos dos planos? De esta triple igualdad, y acá decimos eso, una recta es la intersección de dos planos, por lo tanto, la recta L será la intersección de los planos pi1 y pi2. ¿Y qué es pi1? Igualamos estos dos términos y de ahí encontramos la ecuación de un plano llamado pi sub 1. Igualamos este tercero, ya sea con el primero o con el segundo, y encontramos un segundo plano, que va a ser el pi2. La recta L se encuentra en la intersección de esos dos planos. Estamos ubicando y estamos determinando perfectamente. Entonces ahí tenemos toda la parte teórica de cómo encontrar las ecuaciones vectorial paramétricas, cartesianas, las ecuaciones de dos planos en cuya intersección se encuentra la recta, todo eso teóricamente. Y todo eso vamos a hacer un ejemplo que nos permita justamente desarrollar a través de eso que acabamos de deducir, que son las ecuaciones de una recta.
Y vamos a ver este ejemplo que dice, si P sub 0 y U determinan dice, consideremos que sea P sub 0 y el vector U, determinar las ecuaciones cartesianas de la recta que pasa por P sub 0 y que sea paralela a U. O sea, quiero encontrar la ecuación de una recta que pase por este punto y que el vector direccional de esa recta sea el vector U. O sea, decimos por eso que pase por ese punto y que sea paralelo a este vector. Además, he aumentado acá algo. Encontrar además dos planos en cuya intersección se encuentra la recta, como un complemento a lo que ya hemos hecho. Analicemos. Yo tengo que el punto P sub 0 es 1, 2, 3. El punto genérico X es X, Y, Z, eso ya sabemos, y no hay que pensar mucho para tener un punto genérico, y ese punto genérico es ese. ¿Qué tenemos ahora? Además tenemos el vector U, que es el vector direccional de la recta. Por lo tanto, la ecuación paramétrica de la recta que hemos deducido es esta. X igual a P sub 0 más T por U. No vamos a deducirla nuevamente. Simplemente la voy a enmarcar. Y tenemos la ecuación, repito, vectorial paramétrica de la recta. De esa ecuación partimos nosotros. Conocemos las componentes del punto P sub 0. Conocemos las componentes de U. Y X es un punto genérico. Entonces reemplazamos las componentes y nos daría esto. Una vez que hacemos ese reemplazo y trabajamos esta ecuación tal como está, o estas tres, son las ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta E. Siempre no nos olvidemos que en ese caso está en función de un parámetro. Y para encontrar lo que me piden en el problema, que son las ecuaciones cartesianas, ¿qué debo hacer? Eliminar ese parámetro. Eliminamos el parámetro de esas tres ecuaciones de esta manera, igualamos estos segundos miembros y tenemos las ecuaciones cartesianas de la recta. Eso era lo que me pidían, las ecuaciones cartesianas de la recta. Perfecto. Pero además me piden como una segunda parte, encontrar además dos planos en cuya intersección se encuentra la recta. Ya hemos encontrado las ecuaciones cartesianas y vamos a encontrar los dos planos en cuya intersección se encuentra la recta. ¿Qué hacemos? Igualamos estas dos ecuaciones y tenemos el plano pi sub 1. X sub 1 sobre 2 igual a Y2 sobre 3. Multiplicamos 3 por esto de acá, 2 por esto de acá y hacemos las operaciones que me llevan a esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de un plano, del plano pi sub 1. Imaginémonos el techo, es el plano del techo. Y igualamos la tercera que quedó sin igualar con nadie, con la primera, o puede ser con la segunda, no hay ningún problema. Si igualamos con la primera, me va a dar este plano. Y si igualamos con la segunda, me va a dar otro plano. Pero me va a dar justamente la intersección de esos dos planos, va a ser la recta. En este caso yo he igualado la primera con la tercera y llegamos a este plano. Este plano es el plano pi 2. La recta se encuentra en la intersección de pi 1 y pi 2. Por eso les decía que veamos el techo y la pared. En la intersección de esos dos planos tenemos la recta. Y ahí tenemos toda la aplicación para encontrar las ecuaciones de una recta en ese ejercicio. Con esto ustedes tienen todas las herramientas para encontrar los ejercicios del práctico desde el 22 al 28. En esos ejercicios van a ver ustedes algunas intersecciones. Pero en forma general, si yo hablo de la intersección de dos rectas, nosotros sabemos que en la intersección de dos rectas, ¿qué van a intervenir? Las ecuaciones de la recta L1 y las ecuaciones de la recta L2. Juntas van a formar un sistema. Y ese sistema puede tener solución única. ¿Cuándo? Cuando las dos rectas se cortan. Puede tener infinitas soluciones. ¿Cuándo? Cuando las dos rectas son paralelas. O puede ser que no tiene solución. ¿Cuándo? Perdón, van a ser infinitas soluciones cuando las dos rectas coinciden.
¿Y cuándo no va a tener solución? Cuando las dos rectas sean paralelas. Nosotros cuando estudiamos sistemas vimos las tres posibilidades. Solución única, infinitas soluciones o no tiene solución. Y ahora estamos dándole una explicación geométrica a esas tres soluciones tomando en cuenta las rectas. Si yo tuviera, digamos, una recta con un plano, exactamente lo mismo. Con las ecuaciones de la recta y la ecuación general del plano formamos un sistema. Y si estoy queriendo resolver la intersección, va a ser el punto común a ese sistema que hemos formado. ¿Qué va a ocurrir? Cualquiera de los tres casos. Solución única, infinitas soluciones o no tiene solución. Si estamos hablando de una recta con un plano, la solución única que va a ser un punto. Pero si estoy hablando de infinitas soluciones, ¿qué va a ser? Que la recta está contenida en el plano. Y si estoy hablando de que no tiene solución, la recta sería paralela al plano. Y lo mismo podemos ver con planos, perfectamente lo mismo. Entonces ya tenemos las herramientas necesarias para que puedan trabajar ustedes con el práctico. Les recomiendo hagan los ejercicios, vean qué dudas pueden tener. Y la próxima clase lo que vamos a hacer son ejercicios de rectas y planos. Siempre respondiendo dudas que ustedes me traigan con relación a estos ejercicios. Los ejercicios que tienen en el práctico. Consulto si tienen alguna duda de esta clase, algo que no hayan entendido, para que podamos insistir en algo en esos conceptos. Y si no hay ninguna duda, les recomiendo que hagan el práctico. Ingeniero, De una la duda del 22 hasta la 28 pueden hacer todas las preguntas si ustedes quieren, a modo de practicar y preguntarme en la próxima clase alguna duda que puedan tener. ¿Sí? Perdón. Una duda tuve con el ejercicio 21 del práctico, era la última, creo que era la 10 del práctico que nos envió y del práctico que está en el libro es la 21. ¿Ya? No sé si. Veámoslo. Una recomendación más les hago, creo que no sé si les dije al comienzo, que en los trabajos prácticos, yo no sé si ustedes me están tomando el pelo o se están haciendo la burla. Digo esto por el primer trabajo práctico, que es el que he estado revisando. Hay alumnos que me han mandado, han hecho la primera y la segunda y ni una más. O sea, ¿cuántas preguntas tenía ese práctico? Eran por lo menos 10. O sea, si ustedes me mandan la primera y segunda y con eso creen que han hecho algo, no. Si el trabajo está incompleto, tienen 0. O sea, por favor, o sea, no estamos diciendo háganme lo que puedan. Les estoy dando un trabajo para que ustedes hagan. Y en ese trabajo, si no saben, tienen que investigar, tienen que preguntar, tienen auxiliares de la materia, pueden ustedes consultar a través de cualquier mecanismo, consultarme las dudas que tengan. O sea, no debería quedar ningún ejercicio en blanco. Veamos el ejercicio que dice su compañero. Voy a compartir nuevamente. Y en este caso, vamos a compartir el práctico. Acá tienen el ejercicio 21. Dice calcular el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores PQ, PR y PS. No sé cuál es su duda. No sé quién preguntó. ¿Cuál es su duda, por favor? Me salía un número muy grande y creo que lo hice mal. O sea, sí lo hice en realidad, pero me salió de 36, me salió y creo que está mal lo No que sé, o hice. sea, yo no tengo resuelto el ejercicio, pero podemos intentar ver qué tenían que hacer. O sea, nosotros tenemos acá, fíjense, no es difícil. Voy a llamar el vector U, que sea el vector que va de P a Q. Voy a llamar de vector B el vector que va de P a E. Y voy a llamar de vector W el vector que va de P a S.
Por lo tanto, las componentes de cada uno de esos vectores podemos encontrar perfectamente. El extremo menos el inicio. ¿Qué tenemos? Q menos P. Q menos P, menos 3, menos 2, menos 5. 1, menos 1, 0. 4 menos menos 1, 5. Luego tenemos el otro vector, que me dicen que es de P a R, R menos P, menos 1, menos 2, menos 3. 0, menos 1, menos 1. Y 2 menos menos 1 me daría 3. El otro, de P a S, S menos P, menos 3, menos 2, menos 5. Menos 1, menos 1 me daría menos 2. Y 5 menos menos 1 me daría 6. Ahí tenemos los tres vectores. Y sabemos que el volumen de ese paralelepípedo es el triple producto escalar de U multiplicado internamente por B y esto multiplicado vectorialmente por W. Si hacemos utilizando esa fórmula, vamos a encontrar una respuesta. O podríamos haber utilizado, si queremos hacer eso, podemos hacerlo y podemos acá simplemente hacer eso. El producto interno de U, vamos a hacerlo por B multiplicado vectorialmente por W. O podríamos haber hecho el determinante de esta matriz, donde colocamos menos 5, 0 y 5, menos 3, menos 1, 3, y menos 5, menos 2 y 6. Y el determinante de esa matriz va a ser exactamente igual a esto, si está todo en orden. ¿Y qué estoy queriendo calcular? El volumen del paralelepípedo, que va a ser el valor absoluto de ese producto mixto, o si quieren ustedes el valor absoluto de ese determinante. Cualquiera de los dos tiene que dar lo mismo. A ver, ¿cuánto nos da acá U? Ya sabemos que U es menos 5, 0 y 5. Multiplicado internamente por este producto, el producto vectorial de B por W, me daría menos 6 y más 6 me daría 0. Elimino esto y tendríamos 6 por 3, 18. Menos 18 y 5 por 3, 15. Más 15 me daría menos 3 por el menos que tengo delante me daría 3. Y el último, si eliminamos esto, nos daría 3 por 2, 6. 6 menos 5, 1. Veamos si está correcto. Este multiplicado por cualquiera de estos dos, por B o por W, tiene que darme 0. 0 multiplicado por este me da 0, menos 3 más 3, 0. Perfecto. Multipliquen por el otro si quieren. 0, 3 por 2, 6 también. Entonces ahora hacemos el producto interno de esos dos y ¿qué nos va a dar? Menos 5 por 0 es 0, 0 por 3 es 0. Acá no se olviden que esta hay una separación. Y 5 por 1 es 5. El volumen es igual a 5. 5 unidades de volumen. No sé dónde se equivocó, pero creo que algún error ha debido haber para que encuentre un valor tan grande. No es imposible, podía ocurrir, solo que en este caso estamos viendo que con esos valores me daría así. Y tendríamos que obtener lo mismo acá. A ver qué ocurre en este determinante. 5 por 1 por 6 me daría 30.
Luego tenemos 3 por 2, 6. 6 por 5, 30. Más 30. Luego tenemos 0. Luego tenemos aquí menos 5 por 5, 25. Luego tenemos este por este por este, 2 por 3, 6 por 5, 30, más 30. ¿Está bien? Ah, aquí hay menos. Más me daría menos 30. El otro me da 0. Tenemos 30, con el 30 se va. 25 con el 30 nos da 5. Exactamente lo mismo. Ustedes podrían haber hecho de esta forma o de esta forma, que el problema les va a dar lo mismo, y el volumen del paralelepípedo sería 5 unidades de volumen. ¿Ya? ¿Está Sí, claro? ingeniero. Sí. Bueno. Entonces les recomiendo, por favor, para la próxima clase, prepárense en el estudio de sistemas para que no tengan dudas en resolver sistemas. Cuándo tiene solución única, cuándo tiene infinitas soluciones, cuándo no tiene solución. Como esto no forma parte de la clase de hoy día, voy a eliminar. Nos vemos la próxima clase.